Saludando a Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Martín Couto, ¿qué tal? Muy buenos días. Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están? Y Oenir Sertú. Vamos empezando, tenemos varios temas para charlar. El primero, el dominante, el que se comió la semana pasada y que entre viernes y sábado tuvo nuevas derivaciones. Este escándalo de corrupción que se develó la semana pasada y en el que están involucrados altos funcionarios de la FIFA, por ejemplo, ha tenido repercusiones acá en Uruguay. El propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, se refirió al asunto cuando fue consultado por un periodista durante su visita al departamento de Artigas por el Congreso de la Federación Rural. Presidente, usted que es un hombre futbolero, ¿qué opina del tema de la FIFA? Desastre. Usted como expresidente de un club, ¿cómo lo ve la situación? Era previsible que esto iba a pasar. En Zúrich, mientras tanto, este fin de semana también habló Joseph Blatter, que el viernes volvió a ser electo para un quinto mandato consecutivo al frente de la FIFA. ¿Qué dijo? Me ha afectado todo lo que ha pasado y me han afectado los ataques personales. Estaba aludiendo a lo vivido desde que el miércoles 7 directivos del fútbol, entre ellos el uruguayo Eugenio Figueredo, fueran arrestados en Suiza a pedido de las autoridades judiciales de Estados Unidos. Agregó algo más. Prometo que en las próximas semanas trabajaremos para llevar el barco a aguas menos turbulentas, a una situación más tranquila y agradable, apuntó. Para conseguir su objetivo, pidió unidad y solidaridad. ¿Quién empieza? ¿Quién estaba pidiendo hablar de este tema? Un futbolero, ¿no? Déjenme para después. ¿Futbolero uno? No necesariamente necesitas Martín futbolero. Couto. Bueno, yo no necesariamente, soy más basquetbolero, sí. pero igual esto me parece que es... supera el fútbol. Al que le guste el fútbol o no. Sí, pero yo creo que hay muchas puntas. Esta salpicada que tuvo para Sebastián Bauzá, el expresidente de la AUF, que ahora se está aclarando porque aparecen los montos en los balances de la Asociación Uruguaya de Fútbol y además aparece cómo se distribuyó entre los clubes, entonces ahí habría que ver cuál fue la legalidad de ese adelanto del pago, pero por lo menos podemos decir que el expresidente Bauzá no se quedó con ningún peso. Y además, más allá de la figura de Bauzá, a mi entender representaba el presidente digno después, o el presidente que supo intentar negociar con empresas que querían los derechos de una forma, repito, digna o con altura y con diciendo, bueno, esta es la Asociación Uruguaya de Fútbol y en realidad no es un actor más en el que una empresa puede venir y llevárselo por delante. Entonces, bueno, que esa figura estuviera cuestionada era justo de los pocos dirigentes que aparecieron con esa fuerza y que simbólicamente quedó posicionado como un dirigente que le devolvía determinado carácter de honestidad al fútbol. Ahora parece, por suerte, que este caso no lo salpica. Después, a mí me parece que esto es la señal de la impunidad, en realidad. Tabaré Vázquez decía, recién lo escuchamos, era previsible. ¿Quién de nosotros no le parecía por lo menos raro los cambios en el nivel económico de determinados dirigentes? ¿No le parecía por lo menos raro los manejos con las empresas en Uruguay, en América Latina y en todo el mundo? Y recién ahora, por la justicia estadounidense, esto se está investigando y salta. Entonces, yo creo, para terminar mi primera intervención, que esto es la señal de impunidad, mucho más que la no resolución de algún caso penal en la justicia o que vemos en los informativos todos los días. Estos son los poderosos que todos empezábamos a suponer que ahí había algo raro y que nadie actuó de oficio, o por lo menos tuvimos que esperar que la justicia de otro país lo hiciera, con total impunidad, insisto, estos dirigentes. Sí, yo creo que la previsibilidad también está asignada por el hecho de tener la FIFA hasta una suerte de jurisdicción, por lo menos en materia civil, independiente, ¿verdad? Todos vivimos la situación de amenaza en cuanto a que si se denunciaba a la FIFA fuera de los órganos jurisdiccionales internos, prácticamente se violentaban sus bases y sus normas y llevaba al denunciante a estar fuera de la organización. Esto tiene diversas aristas. Yo quiero poner en particular, subrayar particularmente la reelección de Blatter al frente de FIFA, que demuestra
digamos, da para reflexionar en profundidad de cómo este tipo de organizaciones se acostumbran a determinadas prácticas, que eso me parece que es lo que está sucediendo, porque ¿qué puede explicar primero la postulación de Blatter? Intercambio de favores. Exacto, es decir, en este contexto la lógica sería que quien estuvo al frente de episodios que además parecen algo natural, una práctica habitual, tiene que dar un paso al costado, pues no. Intentó una reelección y además fue exitosa. Entonces, exitosa, pero dividida, ¿no? La votación fue dividida. Uruguay, por ejemplo, Igual no votó por ganó Blatter. por una- Exactamente. Pero, en cambio, de todos modos, Blatter se impuso, sobre todo por los votos de África y de Asia, según se destacaba en el sí, conteo. además, ¿no? pero hasta el punto hay allí un intercambio de favores o de prebendas que hasta generó un conflicto casi diría internacional, ¿verdad? El presidente de la Federación Rusa defendiendo a Blatter, diciendo que todo esto era una maniobra para evitar Si le faltaba algo, lo peor que te podía pasar es que Exacto. te defienda Putin, ¿no? Y más allá de considerar que Bauzá, yo comparto, yo tengo buen concepto de su persona y aparentemente las cosas están claras, el origen de todo esto, de ese $1,5 millones, en definitiva, ¿a qué obedece? Y obedece a una práctica que se ve que era algo habitual, es decir, determinados dineros que se volcaban y que quedaba prácticamente a gusto y paladar de quien lo recibía, o volcarlo a la asociación, o directamente Quedárselo, distribuirlo de otra o forma, dárselo ¿no? a sus O amigos. no distribuirlo directamente. En el caso de Uruguay, todo hace suponer, y además porque además es un fútbol que está en crisis, yo diría permanente, hace suponer que las cosas van a aclararse. De todas formas, el origen de ese $1,5 millones es lo que, como decía Martín, todavía es un adelanto a cuenta, pero está dentro del precio, es un extra precio, en fin. ¿Por dónde vas tú, Karina? Después de esta semana que creo que por un lado era como que todo el mundo se esperaba que en algún momento surgiera un escándalo de corrupción en la FIFA, pero nunca terminaba de aparecer por las mismas razones que tú acabas de decir, Fernando, porque cada asociación nacional estaba de alguna manera, y cada club estaba de alguna manera amenazado por sanciones y demás. Recuerden que, por ejemplo, la sede de la Conmebol en Asunción, si no me equivoco, tenía algo así como una jurisdicción diplomática, o sí. tiene Tiene todavía. En realidad se un acaba de modelo. pedir que se levante. Un estatuto Pero eso de una cosa insólita, extraterritorialidad increíble. maravilloso. Eso demuestra un poco la impunidad generalizada en la que ha estado el mundo del fútbol. Y acá yo generalizo, no significa que todo el mundo sea corrupto, pero grandes partes sí. Entonces salen muchas conclusiones para mí después de esta semana insólita, después que se leen esas 160 páginas del dictamen del fiscal o de la Procuraduría de Estados Unidos, es impresionante. La primera, cómo hizo agua la FIFA por el lado del subdesarrollo. De alguna manera todos los que cayeron acá son el subdesarrollo, por más que haya algún americano ahí entreverado. Sí. El día después de que fue electo Blatter, salió en una entrevista... Perdón, todos son americanos. todos los que cayeron son americanos, menos el estadounidense, o uno o dos estadounidenses. Ni siquiera norteamericano, no metamos a México y Canadá con eso. No, les decía que lo de Blatter el otro día salió en una entrevista e intentó defenderse, para mí de forma muy patética, y en uno de los momentos dice, no es casualidad que sea Estados Unidos que haya hecho esta denuncia, Estados Unidos se quedó embroncado, esas son palabras mías, porque no ganó la sede del Mundial 2022. Transcribo sus declaraciones, dijo, algo huele mal, hay señales que no engañan. Los estadounidenses eran candidatos a organizar el Mundial de 2022 y perdieron. Y luego agregó, si los estadounidenses quieren indagar delitos financieros o violaciones a la ley que conciernen a ciudadanos de Norteamérica o de Sudamérica, que los detengan ahí y no en Zúrich mientras hay un congreso. Como Bueno, dando a a eso- entender, ¿de qué como dando a estaba entender que lo que se buscaba desde Estados Unidos era incidir en esta votación, por Y ejemplo, que ¿no? sin duda se buscaba, y sin duda todo esto fue una orquesta gigantesca hecha por Estados Unidos de forma, por ahora, parecería muy inteligente, mediática. Recuerden que el New York Times estaba con su periodista dentro del hotel donde se hicieron de vuelta otra orquesta. La semana pasada hablamos de una orquesta mediática, esta es otra, demuestra el poder de todas estas organizaciones. Pero a lo que me quería referir
referir es ¿por qué Estados Unidos? Yo un poco en broma el día que salió esta acusación decía, hoy justo no escucho a nadie darle palo a Estados Unidos. Era obviamente una ironía, hay que darle palo en muchas cosas a Estados Unidos, y seguramente esto no sea todo lo perfecto que parece desde afuera. En Estados Unidos, en el entorno de la fiscal general, la explicación que se da al hecho de que estos procedimientos se hayan disparado la semana pasada es la parte práctica, que a los efectos de arrestar y después pedir la extradición de un grupo de dirigentes era ideal eso de tenerlos a todos ellos o a casi todos ellos en un mismo lugar. Algunos. El trámite en definitiva era uno solo con el gobierno de Suiza, etcétera. Yo seré inocente, pero pensé lo mismo que está afirmando Emiliano. Es decir, podemos ver maniobras y de pronto pero me parece que una intervención de este tipo era ideal hacerla allí. Por otra parte, tampoco creo yo que esto tenga, digamos, que la FIFA pueda sanearse a sí mismo dentro de la FIFA. El único mecanismo, y se ha dicho internacionalmente, que existe para sanear este tipo de prácticas es por el lado del lavado de activos, por el lado del sistema financiero. Solo quiero redondear, porque en realidad que yo sin redondear lo que quería decir de Estados Unidos. Me parece que Estados Unidos es el responsable de esta denuncia por todo lo que hablamos, pero también porque es el país al que seguramente con poder le importa menos el fútbol. Entonces, es verdad eso de que los demás estaban apretadísimos y Estados Unidos de alguna manera pudo salir por ese costadito. Es todo un tema ¿Por qué Estados Unidos, no? ¿Y qué autoridad tiene para, entre comillas, no meterse, África, no? Asia. Evidentemente África y Asia están muy apretados y tienen una cantidad de intercambiados de favores y eso lo muestra la votación del viernes. Porque ahora si no, ningún organismo va a hacer la tontería de elegir al presidente de una organización corrupta al otro día en que eso se comprueba. Sí, yo creo que hay un factor que... A ver, esto tiene cosas positivas y cosas negativas. Por un lado, que un Estado reivindique sus facultades por encima de la FIFA me parece saludable. O sea, porque realmente el nivel de autonomía con el que se mueve la FIFA es alarmante. Es una especie de Estado dentro de todos los Estados, con grados de independencia asombrosos. Pero, por otro lado, me da la impresión de que la Federación Europea de Fútbol está en conflicto con Blatter y con todo lo que rodea a Blatter, y han deseado sustituirlo. Y a mí, diga lo que diga la fiscal, me resulta rarísimo que la detención se produzca 2 días antes de la elección de Blatter, es decir, a la cual se postulaba Blatter, ¿no? Una gran operación, opereta, digamos. Bueno, entonces parece, no sé cuándo habrán empezado la investigación, pero que la forma en que se produjo parece destinada a ellos dicen que la investigación viene de largo tiempo atrás, sí, maravilloso, de 2010, 2011, y que empezó por una cuestión de evasión de impuestos, de ese personaje tan polémico, tan pintoresco que es Chuck Blazer, ¿no? Está fantástico. Estadounidense, directivo de la CONMEBOL. Está fantástico que hayan iniciado cuando hayan iniciado. Es decir, en Estados Unidos hay investigaciones sobre 1000 cosas, pero que generalmente la mayoría concluyen en nada. Que justo se produzca la detención de un montón de individuos en Suiza, faltando días para la elección, me parece prácticamente intentar ponerle un misil en la línea de flotación. Y a continuación jugó Michel Platini, ¿no? Y jugaba Platini, exactamente, muy enfrentado con este señor Blatter. Cuando todos sabemos que entre Europa y Estados Unidos hay una serie de alianzas de todo tipo, económicas, políticas, juegan juntos a nivel internacional cada vez más, porque incluso cierta resistencia que Francia tradicionalmente tenía ante Estados Unidos ha quedado bastante desmerecida y juegan juntos. Me da la impresión de que había Blatter se refirió a Platini en estas declaraciones del sábado, ¿no? Exacto. Estaba enojado. Exacto. Él dijo, perdón sí, olvido no. Claro. De parte de la UEFA y de su presidente hubo una verdadera campaña de odio. Yo perdono a todos, pero no olvido. Bueno, a mí me parece que lo que Blatter está diciendo, en el fondo, es un personaje, ojo, a mí me cae lamentable. La FIFA entera me parece lamentable, ¿no? Es decir, el mundo que rodea el fútbol me parece lamentable. Pero eso uno no deja de ver cuando hay jugadas que están intencionadas. Porque además hay otra cosa. Es decir, esta especie de facultad policial de los Estados Unidos, ningún otro país logra encarcelar en Suiza
Y ni ningún otro país logra en el Uruguay la diligencia que han tenido para moverse. Digo, ha habido 10.000 denuncias de esto, nunca pasó nada, Claro. Hasta que llegó un oficio de los Estados Unidos. Digo, es evidente. Y hasta hay una discusión a propósito de la jurisdicción de Estados Unidos. Yo creo ¿no? yo creo que además ese es otro tema, hay que tener Hoy está cuidado muy divertida- hasta dónde llegan con esas facultades de intervenir policialmente en todo el Hoy mundo. está muy divertida la columna de Pablo Aragón en El Observador, que entre otras cosas se refiere a este punto. Dice, ¿y por qué Estados Unidos interviene? Pues porque algunas de las transferencias bancarias de dudoso origen en las archiconocidas operaciones que a diario ejecutan desde hace décadas los incontables cachafaces que dominan el fútbol internacional, habrían pasado por el sistema financiero estadounidense, al igual que las comunicaciones electrónicas por servidores de Estados Unidos. Y entonces agrega Pablo Aragón, deténgase un minuto, ¿entendió bien? Sí. De aceptar el criterio de estos tres cruzados estadounidenses, si un contratista de obra municipal en Vergara concertara una coima con un jerarca municipal de 33 mediante un correo de su casilla en Hotmail, o la pagara mediante un giro a Suiza que pasara por un banco mayorista en Nueva York, pues mañana podría legítimamente esperar una visita del FBI mientras toma mate con sus amigos del Club Uruguay. Ese es otro tema preocupante. ¿Hasta dónde Estados Unidos puede intervenir policialmente en todos los casos? Y entonces sigue Es diciendo, una esto intención. es lo que aceptó sin pestañear el gobierno suizo, que permitió la redada esta semana, amparado en la cándida excusa de que también habría en ese acto una investigación en torno a la regularidad del proceso mediante el cual la FIFA otorgó a Rusia y Qatar el derecho a ser la sede de la Copa Mundial 2018-2022. Todos son respectivamente. intercambio de favores. Sí. Estados Unidos le dijo, te dejo quieto Son todas las las reglas de cuentas que juego, tenés ¿no? ahí complicadas y dame a esto. No, pero ese Son- alcance de la justicia de Estados Unidos, ¿cómo lo ves, Sí, Fernando? yo lo veo Bueno, son preocupante, pero también es cierto que se pidió una extradición, ¿verdad? Existe un mecanismo, es decir, los países mantienen, no es que, digamos, existió un comando de Estados Unidos que fue y raptó a... No, pero eso es la solicitud. Agentes del FBI actuando directamente. Sí, en coordinación. Suiza, ¿no? Sí, en coordinación por extraño. todas las normas de lavado de activos. Y lo que ocurre acá es que el delito actúa globalmente también. Es decir, el delito no son delitos nacionales. Normalmente los delitos de lavado, no digo en este caso concreto, pero en general tienen conexiones y se manejan en el sistema financiero internacional y tienen una globalidad que también quien los persigue debe considerar. De todas formas, insisto, yo creo que Estados Unidos lo que hizo allí fue activar mecanismos que están previstos en tratados internacionales de intercambio, más allá que naturalmente pudieran estar funcionarios del FBI en el momento, pero está pedida una extradición y hay un juez independiente suizo que va en definitiva a tomar resolución de acuerdo al ordenamiento jurídico, ¿no? Martín. Yo creo que es preocupante además el lugar en el que queda la justicia uruguaya. Después de que se activó todo este procedimiento, empezó a colaborar rápidamente. Lo cierto es que no solo para el caso de Eugenio Figueiredo, sino para los otros casos hay empresas, sociedades anónimas con sede en Uruguay, hay movimientos bancarios que ocurren en Uruguay. Entonces en realidad uno se pregunta, bueno, dentro de la discusión sobre la justicia uruguaya debería haber actuado y nadie la hubiera cuestionado como sí a la de Estados Unidos, por esto, porque ahí no sería un servidor de correo electrónico uruguayo, sino que en realidad el problema concreto es, primero, que tenemos una figura cuestionada públicamente desde hace mucho tiempo, y a mí me parece raro, hablo de Eugenio Figueiredo, que a nadie antes se le haya ocurrido investigar a ver, por ejemplo, cómo creció su patrimonio exponencialmente como lo hizo. Y además un problema con el control del lavado de activos clarísimo. Entonces, en realidad, en este caso, como en tantos otros, la justicia uruguaya queda expuesta y el Estado de Derecho uruguayo queda expuesto por la falta de controles y de previsión. Y por Sí, último... pero tampoco sí, puedes yo estar investigando a quería hablar de eso. particulares en cuanto a su patrimonio, ¿no? Porque es decir, partir de la base que una persona está incrementando su patrimonio, salvo que esté desempeñando cargos públicos, también... Si lo lo que tenés pasa es que la denunciar no es tan FIFA es fácil. una especie, acá el problema que tenemos es que nosotros vemos a la FIFA, igual que a la Asociación Uruguaya de Fútbol, como parte del Estado, es decir, como si fuera organismo público. un ministerio o un ente autónomo, y en definitiva lo que ocurre acá es que se manejan intereses privados y con el agravante que
administran una suerte de servicio público como es el fútbol. Lo digo entre comillas, por supuesto. De acuerdo, ¿no? con que la justicia uruguaya puede tener culpas, sí, pero también recordemos que esto es una investigación que no es de 2 días. Estas empresas uruguayas ahora aparecen, uruguayas, asentadas en Uruguay, aparecen luego de una investigación que seguramente tiene 5 o 6 años, como ya sabemos, y que no veo tan fácil que se hubiese podido iniciar desde acá. No era buscar, es como buscar una aguja en un pajar, sí. Determinadas Todos sabemos empresas. de dónde vienen esas, Sí. dónde se constituyen esas sociedades anónimas, quién las tramita. Pero tú puedes el empezar Uruguay es muy chico. tú puedes empezar es muy chico. tú puedes empezar a investigar a Datiza si no sabes que hubo una coima, como claro. está confirmado ahora viviendo en Uruguay, sabiendo los problemas que hay siempre cuando se negocian derechos de televisación, Claro, pero tenés viendo que en confirmar 2012 hay se una crea. coima. Tenés que Pero, confirmar a ver, internacionalmente pero por dónde fue ese si dinero. yo investigo y quiero prevenir el lavado de activos, entre qué cosas voy a estar poniendo el ojo? Mínimamente, siempre. Una de las cosas es en el deporte. No digo que no deba Yo hacerse, digo que no es fácil. Yo no No digo debe que ser uno fácil vea de que encontrar. Figueiredo cambia el auto y entonces voy a investigar. No estoy haciendo un planteo tan básico. Lo que sí estoy diciendo es, No, igual uno no me tenía refería el a elemento primero, para prevenir el lavado de activos, una de las cosas que siempre tengo que mirar es, entre otras, el deporte. Y segundo, en 2012 se crea una empresa en Uruguay que en realidad junta a otro montón de empresas que son gigantes de la televisación, de derechos del fútbol, para negociar los derechos del fútbol. Pero tenían que también confirmar hay- las coimas que hay fueron dadas en ciertos- otros Bueno, pero países. ni siquiera se ¿Puedo? investigó. De a uno. Puedo decir, hay una cosa, a mí me parece que hay una cosa que es problemática, que es el estatuto que tiene la FIFA y la AUF en el mundo y en el Uruguay. Esa idea de que no está sometido al derecho común. Yo te diría, simplemente el hecho de, por ejemplo, de que la cantidad de relaciones laborales que se manejan en el fútbol, que no dan lugar jamás a un pleito laboral, ya daría para sospechar. La cantidad de las denuncias de amenazas y de violencia, digo, el caso de Bauzá es clarísimo. Todas esas cosas habrían dado para empezar a investigar. Yo en eso coincido con Martín. Habría 1000 elementos para haber empezado una investigación. El problema es que la FIFA logró imponer el criterio de que ellos están exonerados de toda responsabilidad frente al derecho de los estados. Para mí tema. coincido con Menir, ese es el origen de este problema, porque El la miedo. sensación de impunidad comienza a partir precisamente de porque la corrupción no se pasa del blanco al negro. La corrupción es un proceso, y en ese proceso, después de tantos años, quien ingresa en la órbita de la FIFA empieza a aceptar determinadas reglas de juego, que lo vamos seguramente a ver próximamente. La gente honesta lo que hace es ese tipo de plus, lo vuelca a su organización, porque también que decir, hay un sobreprecio, yo voy y hago la denuncia. Sale del sistema. El tema está en que este tipo de organismos se generan a partir de una especie de amiguismo, de intercambio de favores y de prebendas que pasan a estar, digamos, admitidos como algo habitual o natural, y se genera eso. En cuanto a las sociedades anónimas, también hay un aspecto fiscal, es decir, hay algunos beneficios que están en parte a cómo se graba la renta, que hace que en el Uruguay, como se graba la renta de fuente territorial, tenga algunos beneficios fiscales que seguramente un especialista en la materia puede explicar. Ayer le preguntaban sobre este punto al doctor Leonardo Costa, que integra nuestras tertulias con frecuencia. Le preguntaban en el diario El País, ¿por qué Uruguay siempre queda enganchado a escándalos internacionales debido a sociedades anónimas? En otros casos se trataba de sociedades creadas hace 15 o 20 años, pero en este caso solo tiene 1 año. Y Leonardo Costa contesta, en Uruguay se crean sociedades anónimas todos los días y no dan problemas. Los controles se han incrementado y las acciones al portador ya casi no existen. Es razonable que la empresa más importante de compra de derechos deportivos estuviera instalada en Uruguay. En Argentina existen fuertes restricciones para la salida y entrada de capitales, mientras que la plaza uruguaya se basa en un impuesto a la territorialidad. Esto que ha ocurrido no tiene que ver con el negocio en sí mismo, sino con las personas que usan el negocio para fines ilícitos. Luego le insiste el periodista, pero es una constante en este tipo de escándalos la presencia de sociedades uruguayas o panameñas. Y contesta el doctor Costa, Uruguay y Panamá ofrecen un sistema de tributación que solamente grava con impuestos las rentas que ocurren en Uruguay, no las del exterior. Si es una holding uruguaya que tiene negocios en otros lados, sus rentas no están gravadas en Uruguay. Eso hace que sea muy tentador instalarse en Uruguay y la gran mayoría de esas empresas son legítimas.
entiende Leonardo Costa, no hay que cambiar el régimen, debemos intensificar los controles. De acuerdo totalmente. Que era justamente de lo que veníamos hablando, de bueno, cuando hay apariencia de, por lo menos, la necesidad de controlar. A ver, el punto sobre la jurisdicción y la impunidad reinante dentro de las asociaciones me parece interesantísimo. De hecho, no conozco exactamente cómo está regulado en la AUF, sí en la Federación Uruguaya de Básquetbol, donde es aún más grave todavía, porque lo que dice es que todo miembro, club o persona de la Federación Uruguaya de Básquetbol no puede denunciar bajo ningún concepto en la justicia ordinaria sobre nada de lo que pase dentro de ese organismo. Entonces lo que está instalado es lo que está instalado en realidad es la indefensión total de alguien que pretenda ser jugador de básquetbol o que él sea dirigente de un club y en realidad se ve afectado en asociaciones o en lugares, en organizaciones que por su propia constitución es muy sencillo que haya abusos de poder. Y a mí me parece que esto está vinculado además a un tema más general, y es, siempre escuchamos hablar de la lógica del fútbol, de que quien cuestiona algunas cosas es porque no lo entiende. Entonces lo que tenemos que terminar es con esto de que hay lógicas distintas para determinados ámbitos, distintas al sentido común. Claro. La lógica del fútbol tiene que empezar a coincidir con la lógica de la sociedad, la justicia del fútbol tiene que empezar a coincidir con la justicia de la sociedad, y el fútbol tiene que dejar, así como todo el deporte, de ser ese lugar impune donde todo el mundo tiene inmunidad. La última pildorita, Karina. No, que estaba pensando en lo que decía Fernando y Martín, porque es verdad que siempre tendemos a asociar, valga la redundancia, la asociación de fútbol con el Estado. Ahora mismo, cuando fueron a votar, con el Estado, con los gobiernos, ahora mismo cuando fueron a votar, ¿qué tienen que estar consultando al poder político? La verdad, siguen demostrando que hay una confusión extraña ahí, y estaría bueno que fuera una organización privada,